Esta noche yo quiero iniciar primeramente haciendo un resumen de lo que Katia estuvo compartiéndonos la semana pasada. Y el tema de esta noche vamos a ver es igual, mujeres firmes en la palabra, aprendiendo a estudiar la Biblia a través del libro de Colosenses. Entonces yo quiero que presten atención a dos detalles. Uno, estamos viendo cómo estudiar la Biblia. Entonces estamos enseñando metodología, herramientas, cómo la estudiamos, y eso lo estamos haciendo a través del libro de Colosenses. Eso significa que hay aspectos que nosotros vamos a hacer énfasis hoy, por ejemplo, que no nos vamos a ir a niveles más profundos en el pasaje porque estamos haciendo énfasis en el primer paso, que es en el día de hoy lo que es la observación y comprensión bíblica. Entonces yo le quiero poner un ejemplo. Yo recibo una llamada. Aló, Zoila, ¿cómo tú estás? ¿Qué? ¿Se rompió? Ah, pues no se va a poder mover. Bueno. Nada, tú me avisas. Bye bye. Ok, de esa conversación, ¿qué ustedes entendieron? Se rompió una pierna. Ok. Ok, se rompió una pierna, pero ya ahí se entiende que se le rompió el carro. Ok, ¿quiénes pensaron que fue una pierna? Levanten la mano. Ok, muy bien. Tenemos varios médicos aquí, ortopedas, por si acaso. ¿Quiénes piensan que se le rompió el carro? Ninguna está equivocada. Porque con la información que yo le di, con lo que ustedes escucharon de su lado, si yo no le doy un trasfondo, si ustedes no están oyendo el otro lado de la conversación, no vamos a poder saber qué realmente está pasando. Y en muchas ocasiones a nosotros nos pasa eso con la Biblia, porque estamos oyendo un solo lado de la conversación. Entonces, eso pasa mucho en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del libro de Colosenses. En Colosenses 4:16 vemos que esto fue una carta que Pablo les escribió a ellos en respuesta a preguntas que a él le hicieron. Entonces, nosotros no estamos oyendo la parte de la pregunta que le hicieron. Estamos leyendo la respuesta que él está dando. Y cuando vamos a la palabra, tenemos que tener mucho cuidado de no rellenar los espacios en blanco con nuestra propia interpretación. Asumir que Dios está diciendo algo que Él no está diciendo ahí. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender lo que Él está diciendo antes de nosotros querer rellenar lo que Dios todavía no ha dicho. Y muchos cristianos vamos a la palabra así. Vamos nosotros como un buzo. Me voy a adentrar en la palabra. Revélame, Espíritu de Dios. O sea, sí, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, pero hay herramientas y hay forma de uno entender. Y el primer paso es realmente observar, escuchar y entender qué se está diciendo antes de querer ir más profundo y entender lo que no se ha dicho. Entonces, la Biblia, como sabemos, el libro de Colosenses es un libro del Nuevo Testamento y es parte de lo que es la Biblia. Ahora, muchas veces no entendemos por qué las mujeres y las personas en general le tienen como miedo a la palabra, a acercarse a la palabra. Y a veces es porque no tenemos los instrumentos necesarios para nosotros realmente entender qué está pasando. O sea, pensamos que si, por ejemplo, usted ha sido alfabetizado, lo bajo, lo subo, lo bajo, ok. Pensamos que si usted sabe leer y escribir, usted tiene que entender necesariamente la Biblia. Ahora, yo de carrera estudié ingeniería civil. Katy es médico. Si yo agarro un libro de anatomía, probablemente yo no voy a entender bien muchas cosas que están en ese libro, porque yo no soy médico. Hay ciertas cosas que yo no he sido entrenada para ver, que un médico sí ha sido entrenado para ver. Y si yo lo interpreto con ingeniería, probablemente no van a quedar muy bien las cosas de esa interpretación. Entonces, eso lo decimos para que no nos sintamos mal de por qué tenemos que ver herramientas, por qué tenemos que hablar de detalles, cosas que a veces parecen muy obvias, pero que no son tan obvias. Que cuando vamos al relato bíblico y leemos una historia, nosotros a veces ni siquiera entendemos qué es lo que está pasando en la historia. Entonces, no se sienta mal, hermana. De verdad que no. Aquí estamos para aprender, estamos para escudriñar la palabra juntas y aprender unas de las otras. Habiendo dicho esto, el primer paso
porque estamos hablando de herramientas, es pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento. Y la idea de estudiar la palabra no es solamente que tengamos conocimiento en nuestra mente. El objetivo es que podamos tener un momento de, lo entendí, por fin estoy abriendo mis ojos a esto. Y que habiendo entendido eso, nuestro gozo no sea, entendí un misterio de la Biblia que yo no entendía. Que nuestro gozo sea, como dice la palabra, conocer a Dios. Por fin puedo ver esto que yo no había visto antes. Ahora puedo entender lo que mi padre dice que yo no había podido escuchar. Entonces, lo que yo quiero que usted haga en esta noche es que usted le pida a Dios que le permita tener esa reacción. Que cuando usted vaya a la palabra de Dios, usted pueda ver y escuchar la voz de su Padre de forma tan clara, que usted pueda ver a Dios tan grande, que usted pueda gozarse en que usted lo puede conocer y ver tal como Él es. Y eso es lo que Dios quiere que pase cada vez que usted vaya a la Biblia. Ahora bien, muchos de nosotros, a través de nuestro caminar cristiano, nos han hablado de la Biblia. Cuando usted va a estudiar la Biblia, la va a estudiar y es como que usted tiene que verse una medicina. Usted está enfermo, usted es un pecador, usted tiene que leer la Biblia para que se le quite su pecado y para que se le sane su enfermedad. Sí es cierto que la Biblia es como una medicina. Realmente, nuestros huesos, la Biblia dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando confesé, el Señor me sanó. Tu palabra ha sido bálsamo para mi corazón y para mi alma. Vemos muchas instancias en la palabra en que la Biblia se trata como una medicina. Si usted está enfermo, ¿qué usted tiene que hacer? Usted va donde el médico, le recetan una medicina, usted se la bebe y usted se sana. Ahora, si usted deja la medicina de adorno, como me pasa a mí a veces con la vitamina, que la dejo de adorno y después estoy, no tengo fuerza y qué es lo que me pasa. Pero tú tienes vitamina, ¿sí te la estás bebiendo? No. Entonces, eso nos pasa a veces con la Biblia. La Biblia es nuestra medicina, pero a veces la vemos como medicina, como la medicina que sabe mal. Y entonces como que no nos acercamos mucho a ella porque yo no me gusta mucho el sabor de esa medicina. Algunos otros, ¿a cuánto les gusta comer sano? Y sean honestos, por favor. Ok. Wow, ¿cuánta gente le gusta comer sano? ¿Cuánta gente lo hace? Ok. Aunque le pongan lo que a usted más le gusta, que es lo menos saludable delante de usted. Ahora, cuando usted quiere coger un deleite, así que usted se va a dar un gusto, ¿usted coge lo más saludable siempre? No, ok. Bueno, yo le traje de regalo una Toyota. Hay gente que cuando vamos a la Biblia nos acercamos como si fuera Toyota. Sabemos que es nutricional, sabemos que no nos va a engordar, que es bueno, pero no sabía nada. Entonces, nos acercamos a la Biblia. Eso está más bonita, más saludable y más bonita. Sí, ahí está bien, claro. Entonces, vemos la Biblia como nutrición para nuestro cuerpo, pero todavía como que hay una reserva de que yo no estoy loca por comerme eso ahora mismo. Como que si me pone un hamburger al lado, puede ser que yo escoja el hamburger. La última forma en la que vemos la Biblia muchas veces es como un manjar o un deleite. ¿A quiénes no le gusta el chocolate aquí? Un par de gente. O sea, vamos a decir, la mayoría le gusta el chocolate. Pero no importa, para los que no le gusta el chocolate, yo traje dulce de leche. Entonces, hay gente que no le gusta el dulce de leche, hay gente que sí, que le encanta el dulce de leche. Y realmente, la Biblia es un manjar a nuestros labios, como decía el Salmo 19. Nosotros necesitamos ver la palabra cuando vamos a ello como un manjar para nosotros, como si fuera chocolate, como si fuera dulce de leche. La realidad es que en nuestra vida cristiana pasamos por tiempos en los que la Biblia es una de esas tres cosas. Okay, a veces la necesitamos como medicina, siempre la necesitamos como nutrición, pero no siempre la tomamos de esa forma. Pero Dios quiere que nos acerquemos a su palabra como un manjar. Y que cuando veamos a Dios a través de la palabra, Él sea nuestro mayor deseo. Y eso es lo que nosotros queremos ver a través de esta noche. En Proverbios 4, 20 y 22 dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Entonces, vemos también en Proverbios 16:24 que dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Entonces, no debe de haber una contradicción en que la Biblia sea nuestra medicina, en que la Biblia sea nuestra nutrición y que la Biblia sea nuestro manjar. La palabra de Dios es todo eso. Es todo lo que necesitamos. Es la revelación de Dios mismo a nosotros. ¿Ustedes quieren conocer a Dios más en esta noche? Amén. Ok, ¿cuántas de ustedes recibieron el correo que les pedía leer el libro de Colosenses completo antes de la clase de hoy? Ok, la mayoría no lo recibió. Al final de la clase vamos a tener un listado para que puedan darnos sus correos electrónicos y entonces que puedan recibir los materiales y las comunicaciones que les vamos a estar enviando. Como no pudimos hacerlo en la casa, realmente el libro de Colosenses toma alrededor de 15 a 20 minutos, dependiendo de qué tan rápido usted lea, de leerlo en una sentada. Entonces, lo que pedíamos en ese correo, era que leyéramos el libro de Colosenses en una sola sentada. Como no lo pudieron hacer, vamos a leer entonces por lo menos Colosenses 1. Vamos a leer la parte que leímos la semana pasada hasta el versículo 23, que incluye la parte que vamos a tratar hoy, que es del versículo 13 al versículo 23. Entonces, ¿por qué? Ya esto es parte del método, ¿ok? Cuando hablamos Katy hablaba la semana pasada del método inductivo, que es como nosotros venimos a la palabra para que la palabra nos hable a nosotras. Nosotras no le decimos a la palabra, no vamos buscando, mira, yo creo que Dios dice esto, déjame buscar dónde que lo dice. No, es ver qué dice Dios, preguntarle a Dios, ¿qué dices tú? Y entonces que Él nos revela a través de la Biblia. No nosotros ponerle ideas a la Biblia, sino que la Biblia nos ponga las ideas a nosotros y moldee nuestra forma de pensar. Entonces, parte del método, el primer paso del método inductivo, ¿cuál es? Observación. Ok, muy bien. Pero hay un paso que va antes de la observación que es vital, que es justamente lo que hicimos en esta noche, que es la oración. La oración nos recuerda que nosotros no podemos ser autosuficientes, ni podemos tampoco creer que con herramientas vamos a entender simplemente la palabra de Dios, sino que siempre que vamos a la Biblia es a la palabra sobrenatural de Dios que nos acercamos y es su Espíritu Santo el que nos ilumina para entender, ¿ok? Entonces siempre vamos a orar. Así que ahora con la persona que está a su lado, tómese 30 segundos para pedirle a Dios una vez más que abra su entendimiento y en voz alta, de una sola sentada, usted va a leer Colosenses 1, desde el 1 hasta el 23. ¿Ok? No, los 30 segundos son para oración. Lo otro es para lo que usted lea. Entonces, espérense, antes de hacerlo, paso número 1 es orar. Paso número 2, leer. ¿Por qué leemos en voz alta? Okay. Leemos en voz alta porque su cerebro recibe la información de dos formas, auditivamente y visualmente. Eso hace que usted pueda no solamente registrar la información mejor, sino que memorice, según alguna gente, entre un 15 a un 25% más por leerla en voz alta y reduce la posibilidad de distracción. Entonces, vamos a orar 30 segundos y luego a leer con la persona que está a su lado. En el correo que les enviamos, que se lo vamos a volver a enviar esta noche o mañana, probablemente, las que no lo tengan, les enviamos el texto de Colosenses en la versión La Biblia de las Américas, para que ustedes lo puedan imprimir y que puedan durante la clase, a medida que van transcurriendo las semanas, puedan ir subrayando, haciendo marcas, porque es parte del método. Por ejemplo, este es mi texto de Colosenses, usted va a ver que tiene muchos colores, muchas rayas y flechas, y cada persona tiene su sistema, así que no hay un sistema inadecuado, el que usted entienda es el importante.
Entonces, nuestra recomendación, que es, en esta semana, antes de la próxima clase, usted pueda imprimir el texto, que vaya a su casa nuevamente, haga lo mismo. Siéntese y lea el libro completo. Para que no pase lo que pasó al principio, que usted nada más tenga pedazos de la conversación, sino que usted se sienta, lee todo el libro y puede ver todo el tema de qué es que realmente se está hablando. Cuando leemos la Biblia por porciones cortas, perdemos mucho de lo que es el sentido del libro. Recuerde que la Biblia es como un mosaico, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Un mosaico es una composición fotográfica que está compuesta de fotografías más pequeñas. Entonces, toda la palabra de Dios es una historia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola historia, que está compuesta de muchas partes, y cada parte tiene su propósito. Pero nunca deje de pensar, la Biblia es una sola historia. Para las que no han podido todavía en este momento de su vida cristiana leer toda la Biblia, yo les quiero dar algunas exhortaciones de ánimo, no para que se sientan culpables, sino para que vean formas creativas en las que usted puede hacerlo. La Biblia completa, si usted la pone en audio, usted puede escuchar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en 72 horas. ¿Ok? Usted saca 72 horas de su tiempo, usted puede hacerlo en un par de semanas, hay incluso formas en que hay personas que han hecho retiros solo para leer la palabra de esa manera intensiva. El día que más se lee 8 horas con breaks, y después de ahí los días va disminuyendo el número de horas y se lee toda la Biblia en una semana. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento en 18 horas o 19 horas más o menos, en audio. Puede leerlo en voz alta o puede poner un audio que están disponibles en internet. Yo les voy a mandar los links o los vínculos, y usted puede poner el audio al que tiene problema de la vista y escuchar la Biblia a medida que usted la va leyendo, o simplemente escucharla. Usted la pone en el carro, en los tapones, y va escuchando la palabra de Dios. Estas son formas para que veamos que no es tan difícil, o sea, no es una tarea imposible. ¿Quiénes saben lo que es Netflix? Okay. Si usted no sabe, averiguar, porque si usted tiene hijos, usted tiene que saber que sus hijos están viendo. Entonces, Netflix es una aplicación, un programa en el que las personas pueden ver televisión, básicamente. ¿Qué tiene de especial Netflix? Netflix tiene algo que incluso están haciendo estudios ahora, que se llama el binge watching. Eso quiere decir, usted puede ver lo que es una serie de televisión que dura, antes usted tenía que esperar una semana para ver el otro capítulo, ¿verdad? Ahora usted puede ver toda la serie, 24 capítulos, 10 capítulos de 1 hora cada uno, en una sentada, porque usted puede reproducir todos los capítulos o episodios de una temporada. Eso es bueno y es muy malo. Es bueno para el que no le gusta esperar, no ejercita la paciencia, usted solamente lo ve. Es muy malo porque es casi adictivo y realmente es muy poco productivo. Entonces, yo quisiera que nosotros nos diera una enfermedad de binge reading la Biblia, que nos dé ese deseo de leer la Biblia, que diga, no me puedo parar, tengo que seguir al próximo capítulo. Mi oración es que nosotros salgamos con esa enfermedad, que no podamos dejar de leer la Biblia, que la veamos y no, espérate, no me interrumpa, no quiero comer, quiero ver la Biblia. Hermana, esto es posible. No hay nada que nosotros no le pidamos al Señor conforme a su voluntad que Él no lo dé. Así que vamos a disponer en nuestro corazón, orar por estas cosas, que Dios nos dé esa hambre de su palabra. Habiendo dicho esto, vamos al siguiente punto. Entonces, vamos a ver lo que es hoy en día la observación bíblica, lo que es un llamado bíblico a la observación. Habíamos hablado de, aquí adelante estaba lo que es la observación y comprensión bíblica. Entonces, en Colosenses 1, vamos a ir al texto ahora, versículo 13, donde vamos a empezar. Vayan todas, pongan su dedito ahí, Colosenses 1, 13. Okay. ¿Cómo usted sabe que usted está entendiendo una historia? Por ejemplo, yo le estoy contando una historia, narrando. ¿Cómo usted sabe que usted la está entendiendo? Alguien que me responda.
Cuando usted sabe lo que está pasando. Ok, también. Cuando se le puede seguir el hilo, muy importante, como que tú dices, sí, ya yo sé más o menos lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes les gusta la película de superhéroes? Alguna, ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido que verla con sus hijos? Ok, esa es una pregunta diferente, exacto. Okay. Vamos a ser sinceras, al que no le gusta eso, usted está perdido en la película. Los niños saben qué está pasando, quién es Spider-Man, quién es Iron Man, quién es Thanos. Usted dice, ¿y ese hombre gigante de dónde salió? Nadie sabe nada. Pero los muchachos se han leído los cómics, se han leído el trasfondo y ellos saben qué está pasando. Entonces, un aspecto clave para entender una historia o entender una porción bíblica es entender los personajes, entender de quién se está hablando y entender quién está hablando. Ok, entonces, en los evangelios vemos muy a menudo que Jesús les dijo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado a quién fue que él le dijo? Porque generalmente uno asume que siempre los discípulos que le está hablando. Pero si usted se detiene a observar, hay ocasiones en que Jesús le está hablando a una multitud, hay ocasiones en las que él le está hablando a los 12 y hay ocasiones en las que él le está hablando a 2 o 3 personas, e incluso a un individuo. Muchas veces leemos el evangelio y no sabemos la historia, la hemos visto 30 veces y realmente no nos la sabemos, porque asumimos que él le estaba hablando a los 12, pero él le estaba hablando a la multitud. Y eso tiene una connotación completamente diferente. Completamente diferente. En las cartas de Pablo pasa lo mismo. Vamos a ver en el versículo 13, la primera parte dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, ok. Vamos al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y el 13. Ok. Entonces, ¿de quién es que está hablando ahora? Ok. No estamos interpretando la Biblia, simplemente estamos. Esa es la importancia de la observación. Nosotros tenemos que ver quién está hablando, de quién se está hablando y por qué se están diciendo las cosas. Antes de interpretar, simplemente tenemos que observar y ver que estamos entendiendo qué es lo que se está diciendo. Entonces, obviamente, por eso es que no podemos coger un pedacito y leerlo fuera del contexto, porque así se malinterpretan muchas cosas de la Biblia. Y lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el texto. Entonces, vemos en el versículo 12, dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Okay. Sabemos que el Padre y el Hijo son Dios, pero cada uno tiene roles diferentes. Vemos en diferentes partes de la historia de la redención, ¿verdad? Tienen roles diferentes. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? El Hijo, ¿verdad? Ok. ¿Y el Hijo cómo murió en la cruz del Calvario? Crucificado. ¿En su? Ok, después vamos a llegar a ese punto porque es importante. Entonces, cuando se nos hace difícil entender un texto o simplemente comprender qué es lo que está pasando, se nos hace útil el usar otras herramientas. Y ahí es donde es útil ver las traducciones bíblicas. ¿Ok? Muchas de ustedes pueden tener preguntas acerca de por qué hay diferentes traducciones, por qué, cómo yo sé que esto es confiable, cómo yo sé que esta traducción no es confiable, cómo llegamos a obtener la Biblia. Eso es una clase totalmente separada, que no la vamos a ver. Parte del material que les vamos a enviar es un artículo de Coalición que habla un poco más en detalle de lo que son las traducciones bíblicas. Yo les recomiendo que lo lean en su casa detenidamente para que puedan entrar más a profundidad. Yo solamente voy a tocar de manera general 5 traducciones que son de las más utilizadas hoy en día y el por qué se utilizan. Y veamos de manera general, esto es parte de ese artículo de Coalición, es las traducciones bíblicas que tenemos en español. Okay.
¿En qué idiomas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en hebreo, en arameo hay porciones cortas y en griego. Okay, esos fueron los lenguajes originales de cómo la Biblia se escribió. Fue escrita en un periodo más o menos de 1500 años de historia. Es una de las cosas sobrenaturales porque no hay forma en que usted pueda seguir un solo hilo con 1500 años de historia de por medio. Tiene más de 40 autores distintos que Dios inspiró y creemos que cada palabra que está puesta en la Biblia ha sido inspirada y puesta por Dios de esa manera ahí, sin ningún tipo de error en sus textos originales. Creemos en lo que es la inerrancia de la Biblia. Entonces, viendo esta parte, entonces uno dice, pero entonces las traducciones, porque tú sabes que se pierden una traducción. Nosotros creemos que sobrenaturalmente Dios, aún a través de las traducciones, ha guardado su palabra. Y entonces, hoy en día, de la Biblia tenemos, pero en mucho más cantidad, manuscritos originales que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Ningún libro, por ejemplo, hoy en día nadie cuestiona que dicen, eso lo dijo Plutón. Pero de los dichos de Plutón hay parcialmente 7 copias. Del Nuevo Testamento, de diferentes porciones, se tiene más de 13.500 copias. Entonces, nosotros tenemos muchas razones por las cuales creer que Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy, que lo que tenemos en nuestras manos no es nada menos que la palabra de Dios. Entonces, en el año 1536 aproximadamente, 2 monjes se dieron a la tarea de traducir la Biblia del texto que se tenía en esa época en latín, no realmente del griego y el hebreo, sino el que se tenía en latín, que había sido una traducción, que fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valdera. Y eso es lo que nos da a nosotros que hoy en día la versión Reina Valera. Ok. Todos los cristianos, si usted ha sido cristiano hace muchos años, usted entiende que esa es la palabra de Dios. Y que las otras versiones de la Biblia, bueno, a mí no me convence, yo no estoy seguro. Hermana, quítese eso de la cabeza. La Reina Valera es muy buena traducción de la Biblia, sobre todo porque tenemos una versión revisada del 1960, eso es lo que la mayoría de la gente usa. Pero las otras versiones no son menos usadas. Todo depende del propósito para el que usted quiera usarla. Si a usted se le hace difícil entender el texto, por ejemplo, usted lo lee, yo uso y aquí en la iglesia utilizamos generalmente la Biblia de las Américas, porque por el tipo de traducción que se utiliza, la combinación de métodos de traducción que se utiliza, creemos que es hoy en día una de las mejores que tenemos en el español. Sin embargo, las otras traducciones son muy buenas. Entonces, se utilizan los textos originales para la traducción. Hoy en día ya casi nadie usa de que no traducir la de la Septuaginta, que fue una traducción que hizo al griego del Antiguo Testamento, sino que se traducen de los manuscritos originales que se tienen disponibles. La técnica de traducción utilizada, hay 2 técnicas principales, generalmente se combinan. Hay una que es palabra por palabra y hay otra que es frase por frase. Okay, ¿por qué esto es importante? Porque hay palabras que fuera del contexto no significan eso. Ok, si yo digo, esa no es tu área, ¿qué significa la palabra área? Puede significar esa no es tu área de estudio o de expertise, o puede significar esa no es tu área física donde tú deberías de estar moviéndote. Tiene 2 connotaciones totalmente diferentes. Entonces se ve palabra por palabra y se ve que también frase por frase. ¿Cuál es la idea que se está buscando comunicar? Entonces se combinan ambas y así se traduce la Biblia. Yo espero que esto no lo esté aburriendo mucho porque es para que podamos tener tranquilidad, certeza de cómo llegamos hasta donde llegamos. Entonces, ¿qué traducción de la Biblia yo debo utilizar? El propósito principal para el cual dicha versión va a ser utilizada. Si usted lo que quiere es entender qué es lo que está diciendo el texto y no hay forma de usted entenderlo, vaya a ser la más sencilla. Entonces, estas son 5 versiones. Está la Reina Valera revisada, que tiene un vocabulario bastante clásico, a veces un poco difícil de entender, las conjugaciones verbales, las ideas se la ponen de atrás para adelante y de adelante para atrás, que suenan bonitas pero enredadas. Entonces,
La Reina Valera es muy buena versión, pero si usted quiere entender el texto más claramente, le vamos a mandar la presentación, así que no se preocupen. Si quiere entender el texto, puede ser que sea necesario usar otra versión. La Biblia de las Américas, como les dije, hoy en día por técnica de traducción entendemos que es la mejor traducción que hay ahora mismo disponible al español, o una de las mejores. La nueva versión internacional también es muy buena traducción, especialmente si se va a estudiar en grupo, como para que todo el mundo esté como un nivel medio de comprensión, de sencillez del lenguaje que se utiliza. La nueva traducción viviente es lo que en dominicano se llamaría una versión más platanada. Entonces la pone en lenguaje bien sencillo que le permite entender el concepto del que se está hablando. Y también está la Biblia, Dios habla hoy. Hay una versión de Dios habla hoy que es más antigua, otra que del 95. Entonces, usted puede escoger cualquiera de esas versiones, hermana, no se sienta mal. Lo importante es, la mejor traducción de la Biblia es la que no tiene polvo. ¿Ok? Eso quiere decir, la Biblia que usted está leyendo es la mejor traducción, la que no esté guardada en la gaveta. No haga como yo hago con los suplementos, me tengo que beber la vitamina, tómeselo. Entonces, la mejor versión de la Biblia es la que usted está utilizando. Entonces, ¿qué significa observación? Examinar por arribita, atentamente. Okay. Guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena. Perdón. Advertir, reparar, darte cuenta de algo que no habías visto. Mirar con atención, recato o atisbar, como dicen. La comprensión es la facultad, capacidad o perspicacia de entender y penetrar las cosas. O sea, comprender no es lo mismo que ver. Usted puede ver algo y no entender absolutamente nada de lo que está pasando. Okay. Entonces nosotros tenemos que tratar de comprender. Y para eso tenemos que ponernos los lentes, a veces, físicos y espirituales. En esta imagen, ¿cuántos caballos ustedes ven? Ok, ahí hay 6 caballos. Ok, hay 6 caballos. Tienen que ver la cabeza, miren la cabeza 1, cuenten la cabeza y va a ser más fácil. 1, 2, alto 3, bajito 4, 5 y un chiquitico allí al lado, 6. El chiquito que casi siempre se les... Y contar las piernas también. Ustedes ven, hay gente que cuenta la cabeza, hay gente que cuenta la pierna, lo importante es llegar a la conclusión. Entonces, para saber hay que observar, hay que entender, y eso nos pasa con la Biblia. Hay que verlo una y otra vez y a veces el estudiar con alguien más nos ayuda a entender mejor el texto. Esto es lo que se llama un mosaico. De lejos, ¿qué se ve? Un ave. Ok, un ave. Yo no lo puedo acercar, pero si usted lo ve de cerca, cada parte es una fotografía individual. Y toda esa fotografía junta forman la idea completa. Imagínense que Colosenses, cada versículo es una fotico chiquita, pero usted tiene un tema general que es el que lleva el libro. Eso es también otro mosaico. Si usted se fija, mire, esta es una fotografía de un búho. Cada fotografía es una fotografía individual. Puestas juntas, de manera adecuada, forman una fotografía más grande. Y eso es la Biblia. Entonces, vamos a ver ahora otro aspecto. Hay ciertos versículos que no entendemos bien el significado de la palabra. Y cuando usted hace eso en español, ¿qué hacemos? Vamos a un diccionario, ¿verdad? Entonces, también está disponible esta concordancia, aunque yo no recomiendo usarla al principio, sino ya en otros pasos más tarde, habla un poco de claridad de lo que es el significado en griego original o en hebreo de las palabras de la Biblia. Entonces hay que buscar qué palabra es en el griego y entonces usted va a la concordancia y usted encuentra la palabra. Entonces, vamos al versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. La palabra dominio en el griego es exousias, que significa esclavitud. O sea, eso es algo que usted no se puede zafar de eso.
Y por eso usa esa palabra, dominio. Entonces, ¿quién nos libró del dominio de las tinieblas? El Padre. Miren el lenguaje que el texto está utilizando. Dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Eso implica que nosotros no podemos librar a nosotros mismos. Usted no se zafó del enemigo, como andan diciendo por ahí. Usted no se zafa del diablo. Dios lo libra. Es Dios quien lo saca a usted de ese dominio que el pecado y las tinieblas tienen sobre nosotros. Eso es soberanamente Dios que lo provoca en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. Dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa palabra trasladó, o sea, estábamos en tinieblas, la foto anterior. Imagínense usted estaba en tiniebla y Dios nos trasladó ¿a dónde? A la luz. Esto es un cambio no solo de posición y de ubicación, es prácticamente un cambio de naturaleza y perspectiva. Cuando usted está en una oscuridad profunda, usted no puede ver nada. Pero cuando usted es puesto donde está la luz, sus ojos son abiertos, no solamente para usted verse. Hay veces que uno está tan oscuro que uno ni la mano se puede ver. Pero cuando nosotros somos puestos en la luz, todo se ilumina. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted está en la oscuridad más completa, ¿qué pasa muchas veces? ¿Quién tiene niño chiquito que le tiene miedo al oscuro? Yo era esa niña chiquita que le tenía mucho miedo al oscuro. Uno se esconde, señores. Yo no entiendo cómo que funciona. Pero por alguna razón, yo estoy al oscuro y yo creo que escondiéndome abajo de la sábana, algo va a cambiar. Pero cuando viene su mamá y le prende la luz, todo cambia. Y nosotros actuamos igual, aún a veces después de ser creyentes. Estamos en un tiempo de oscuridad en nuestra vida o nos sentimos atrapados en un pecado y nos escondemos. En vez de llamar a nuestro Padre y decirle, Padre, tú líbrame y tráeme a tu luz. Ahora mismo no estamos interpretando el texto, estamos observando. ¿Ok? Entonces, ¿dónde Dios nos trasladó? No nos trasladó solamente a cualquier lugar, nos trasladó a un reino. ¿De quién? De su Hijo. Entonces, ahora la persona va cambiando. Entonces, ahora habla el versículo 14, en quien tenemos redención. ¿De quién se está hablando ahora? Del Hijo. Ok, muy bien. Entonces, mantenga eso ahí claro. Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, observe pronombres. Él, ella, ese. ¿De quién es que está hablando? Devuélvase un poquito si tiene que hacerlo para que pueda tener el hilo del texto. Entonces dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué quiere decir que usted ha sido redimido? Que usted ha sido comprado. Eso era, ustedes, hablando un poco del trasfondo en griego, y en esa época se tenían esclavos. Esos esclavos se compraban. Y usted compraba ese esclavo para ponerlo en libertad. Y ese esclavo ya usted lo ponía en libertad. Usted había pagado un precio para que el esclavo fuera libre. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dice y habla claro qué significa esa redención. Esa redención significa que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando somos redimidos en Cristo, muchas cosas cambian. ¿Ok? Tenemos que pensar qué ha cambiado en nuestra vida debido a la salvación y redención que yo he recibido de Cristo. Piense por un momento, ¿qué ha cambiado? Porque a veces a nosotros se nos olvida qué fue lo que Dios hizo por nosotros. A veces uno se acostumbra, sí, yo soy cristiano. El que usted es cristiano significa que usted ha sido redimido. ¿Qué cambió? ¿Dónde estaba usted antes y dónde usted está ahora? Yo recibí al Señor a los 5 años. Y eso es un privilegio. O sea, yo nunca me he apartado de los caminos del Señor. El Señor me ha guardado en sus caminos. Yo miro atrás, yo tengo 35 años de cristiana. Ya saben cuántos años tengo, si le dan a matemática ahí. Entonces, realmente yo miro atrás y yo digo, Señor, solamente tú puedes guardar a alguien en tu camino por ese tiempo. Pero yo me pongo a pensar, ¿de qué me salvó el Señor? Porque si yo no puedo identificar de qué Él me salvó, yo no he entendido la salvación. Aunque yo tuviera 5 años. Muchos de nosotros caemos en la falsa entendimiento de que nosotros somos buenos. Nosotros nunca fuimos buenos, señores. Aún a los 5 años. Nosotros estamos perdidos
y mi destino era el infierno si Cristo no me hubiera sacado de ahí a los 5 años. Entonces nosotros tenemos siempre que pensar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Él nos redimió, nos sacó de las tinieblas, de ese dominio y nos trajo a su luz. A los 5, a los 7, a los 20, a los 50, a los 75 como mi abuelo, a la edad que Dios lo haya hecho, dele un gloria a Dios, a Cristo, por la salvación que usted ha recibido. Vamos al versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ok, esta parte, el primogénito de toda creación. ¿Ustedes se acuerdan lo que venimos hablando de no sacar versos de contexto? Este es un verso que los testigos de Jehová utilizan para decir que Cristo fue creado. Y ahora cuando usted ve el versículo solo, ahí usted dice, oye, pero verdad que está medio raro eso. Dice, Cristo, está hablando de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. La palabra que se usa de imagen en el griego es eikon, que es de donde viene la palabra ícono. O sea, Él es una representación, Él es exacto, exactamente la misma sustancia de ese Dios invisible. O sea, Él no es nada más una fotocopia, Él es el Dios invisible. Y la palabra primogénito, ¿quién recibió la primogenitura? ¿Jacob o Esaú? Jacob. ¿A través de quién vino la línea de Cristo posteriormente? ¿A través de Jacob o de Esaú? ¿Quién nació primero? Ok. La primogenitura no es nada más el que fue primero, sino el que tiene la supremacía. Y si nosotros vemos este pasaje también, por ejemplo, en la versión, la nueva traducción viviente, lo dice exactamente de esa forma, por eso es más claro. Y por eso a veces es bueno usar varias traducciones. ¿Qué dice? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda creación. ¿Está más claro ahí, verdad? Ok. Entonces, por eso es bueno que leamos también ese versículo, está dando en qué contexto, qué es lo que sigue después de ahí. Él está hablando de Cristo como primogénito de toda creación. Si sacamos eso de contexto, usted puede decir, pero Cristo fue creado. No, si vemos el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo puede todo ser creado si tú fuiste creado también? Es imposible. Cuando vamos al resto de la palabra, vemos una y otra vez que Dios dice, yo soy el único creador, yo soy el creador de todas las cosas, todo me pertenece a mí. Eso es un atributo que solo le corresponde ¿a quién? A Dios mismo. Entonces aquí se está mostrando que Cristo es Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese es el punto que él está tratando de probar. Cristo es Dios. Él no es menos que Dios. Él no es una fotocopia de Dios. Él no es una representación espiritual que se ve así de Dios. Cristo es Dios. En todo su dominio, en toda su supremacía, en todo su poder, en todo lo que Él es. Hermanas, piensen en esto. Pensemos qué significa que Cristo es Dios. Que Cristo, el que nos llama a nosotros, sus hijas, el que nos reconcilió al Padre, el que nos dice amigos, es Dios. El Dios mismo del universo. Eso no es cosa pequeña. Si usted se siente chiquita un día, piense en lo que Cristo es, en quién Él es y en lo que Él ha hecho por usted. Y que toda su autoestima se suba ahí, no con maquillaje y cosas, porque uno se siente bonito, pero la identidad cristiana no está en esto. La identidad cristiana está en quién es Dios y lo que eso significa para nosotros. Vamos ahora a seguir. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Visibles. O sea, hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo, que fue creado por Dios. ¿Quiénes de ustedes han visto el universo? Hemos visto fotos. Pero nadie ha visto el universo. El universo está ahí, nosotros no lo hemos visto. Y Dios lo creó ¿para qué? Para su gloria. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado ¿cómo? ¿Por medio de quién? ¿Quién es Él? Exacto. Y para, o sea, no solamente que Él lo creó, sino que todo es ¿para quién? Para Él. Entonces, esa parte me la voy a saltar. Como hablamos, piense un poco en el universo y en lo que usted no puede ver.
y en el Dios que ha creado todas esas cosas. Ese es su Dios. El Dios que ha creado todo lo que es visible, todo lo que no es visible, el que tiene el poder de hacer todo con el poder de su palabra, ese Dios es su Dios. Como hablábamos antes, mencionábamos el significado de la palabra primogénito, decíamos que era supremacía. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas, ¿qué? Él es antes de ¿qué? ¿De alguna cosa? Okay. ¿Quién es la única persona, el único ser que puede ser antes de todas las cosas? Porque Dios no tuvo ni principio ni final. Nosotros, nuestra vida sí empezó en un momento, pero la de Dios no. Entonces ahí dice, Cristo es antes de ¿qué? Nuevamente, ¿de algunas? Ok. Tenemos que prestar atención a esos detalles en la Biblia, observar, hermanas. Y en Él todas las cosas que no solamente Dios crea las cosas, sino que Dios... ¿Cuántas de ustedes se preocupan todos los días cuando ustedes leen la noticia? Yo no sé ustedes, pero yo pierdo la paz mucho leyendo la noticia. Yo la leo todos los días, pero yo soy un poco masoquista. Y si son las noticias internacionales, peor todavía. ¿Quién sostiene el universo en su lugar? En Cristo todas las cosas permanecen. Este mundo no va a durar un día más, un día menos, nada, ningún gobierno, ninguna situación, ninguna cosa compleja para la que nuestro cerebro no fue diseñado, para que solamente Dios tiene esa capacidad. Los problemas de su casa, los problemas de sus hijos, todo eso está permaneciendo en Cristo. Él es quien sostiene todo. Nada se sale de eso. A él no se le corre nada por entre los dedos. Eso no pasa con Dios. Entonces usted puede dormir tranquila. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas del sueño, pero yo le pido al Señor que esta noche ustedes puedan irse con Dios tan grande en su mente que ustedes puedan dormir tranquila hoy. El versículo 18 dice, Él, ¿quién? Cristo, muy bien. Es también, ¿qué es? Ok, ¿cuántos de ustedes se preocupan por la iglesia? Yo me preocupo por la iglesia, mucho. Porque ninguna iglesia es perfecta, señores. En todas las iglesias hay problemas. Yo sé que la de nosotros es perfecta, pero sí. Ok. Perdón, no se lo digan al pastor Miguel que yo dije eso. Pero, no, mentira, relajando. Pero la iglesia tiene problemas. En el mundo, cuando uno ve el evangelio de la prosperidad, hay tantas cosas raras, hay tantas cosas pasando, aún en las iglesias de sana doctrina, nosotros nos preocupamos, pero recuérdense que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es quien la sostiene, Él es quien la dirige. Nada puede pasar fuera de su dominio y señorío. Nada. Ni en la iglesia ni afuera de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Yo subrayé esa línea porque hablábamos del primogénito, ¿qué significaba anteriormente? Supremacía, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo que era el primogénito de los muertos? ¿Jesucristo es el primero que resucita en la historia de la Biblia? No, ¿verdad que no? Pero Él es el único que resucitó y no se ha muerto de nuevo. Él es el primogénito. La resurrección de Cristo es una resurrección diferente. Primero, porque el mismo Dios resucitó a Dios. El Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo de entre los muertos. Y Él no ha muerto nuevamente. Todos los demás resucitados en la historia de la Biblia se murieron de nuevo. Pero Cristo no murió. Él es un tipo diferente de resurrección. Él es nuestra esperanza de resurrección. Porque por ese poder que existe en Él, que lo resucitó entre los muertos, nosotros tenemos esperanza de que nosotros vamos a resucitar. Entonces, hay un propósito de todo lo que se ha dicho anteriormente. Cuando ustedes vean expresiones así, observen a fin de qué, por qué, todo eso, por lo cual, todo eso explica, y lo que dice, todo lo que dijimos antes es para este propósito. Entonces, todo lo que se dijo antes de Cristo, ¿cuál es el fin? Que Él tenga ¿qué? La primacía, que se le dé la gloria, que se le reconozca lo que Él tiene, que es la primacía sobre todas las cosas. Entonces,
yo quiero que ustedes hagan este ejercicio en la casa, pero yo lo separé así de manera rápida. Que ustedes vayan por el pasaje observando. No hay nada que interpretar, todavía no estamos interpretando. Y le vamos a aplicar después lo que es la interpretación bíblica, que es ir un poco más profundo y cómo se hace eso. Pero con la observación, con entender qué es lo que el texto está diciendo, usted, por ejemplo, en este texto específicamente, hay dos cosas que usted puede separar. ¿Qué dice el texto que Cristo es? ¿Y qué dice el texto que Cristo hace? Entonces usted se puede sentar en su casa y ver, ok, ¿qué dice el texto? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que todo fue creado para Él. Él es antes de todas las cosas. Eso quiere decir que Él es eterno. Él es la cabeza del cuerpo. Eso quiere decir que Él es soberano y supremo. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces usted puede ir viendo todos esos atributos. En su casa usted puede hacer el ejercicio. Vaya a través del pasaje y vaya escribiendo en la parte de atrás de su impresión o en un cuaderno aparte qué es Cristo y qué Cristo hace. Él nos libra del dominio de las tinieblas. Por Él tenemos redención de pecado. En Él, por medio de Él, fueron creadas las cosas. Entonces usted puede hacer ese ejercicio para ver si usted está entendiendo qué es lo que el texto está diciendo. Esto es solamente el primer paso. Ok. Esto es simplemente, ¿se acuerdan el video del principio? Cuando le ponen la cosita que oye el muchachito y él hace, y esa sonrisa. Lo que estamos queriendo es que Dios abra sus ojos para ver su grandeza, su dominio, todo lo que Él es y lo que eso implica para nuestras vidas. Entonces, están las palabras en la versión, la Biblia de las Américas, está la palabra primacía, que significa superioridad, ventaja, excelencia, que algo tiene con respecto a toda otra cosa. Y la preeminencia es lo mismo, un privilegio, una exención, una ventaja. O sea, lo que Cristo tiene, no lo tiene nada más en esta tierra. Nadie más lo tiene. Es un derecho que nadie más puede reclamar, solo Cristo. Entonces, para ver los últimos versículos, dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Quién es Él? Cristo, ok, porque estamos hablando de Cristo desde ahorita. Entonces ahora de nuevo viene a decir, agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. Y esa palabra plenitud es sin excepción. Aquí en este texto implica que todo lo que es de Dios estaba en Cristo. Y vamos a ver luego cuando estemos interpretando el texto por qué en el caso de los colosenses esto era muy importante. Yo no me quiero ir por la clase de Patricia y Katy, pues me van a guindar si yo me voy ahí. Pero tiene un poco que ver con ciertas falsas doctrinas y herejías que andaban en la iglesia, especialmente los gnósticos, que decían que Cristo no había venido en carne y que Cristo no era 100% Dios. Entonces, él está enfatizando estos aspectos para llevar el argumento de por qué Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Y esto es importante, hermanas, por muchas razones. Después cuando veamos la interpretación de los textos vamos a ver más por qué. Pero es importante que tengamos esto pendiente. El versículo 20 dice, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo. ¿Ok? Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En Romanos dice que la creación gime con gemidos indecibles la redención, la restauración. O sea, cuando Cristo redimió todas las cosas, Él no nada más redimió a la humanidad, Él busca que todo lo que Él creó perfecto, que se dañó con el pecado de nosotros, sea restaurado a Él mismo. Porque Dios no deja nada incompleto. Y eso debe de darnos a nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar incompleta la obra que Él ha hecho en nosotros. Yo voy a volver a este siguiente slide. ¿Se frizó esto? No. Vamos a leer estos últimos versículos. Y aunque vosotros antes, entonces presten atención al tiempo. Él hace un contraste. Antes tenía esta cosa, ahora tenemos esta. Dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais ¿de qué? Ustedes eran super nice con Dios. No. Ustedes eran,
Yo oigo tanta gente en la calle, ay, porque yo soy amiguita de Dios. No, usted no es amiguita de Dios. Dios es Dios. Usted, si usted es cristiana, usted es hija de Dios, usted es sierva de Dios, usted puede buscar atributos que tenga en la Biblia, pero no amiguita. O sea, se oye muy raro eso, como irreverente. Ahora, yo sí lo que le puedo decir una cosa, es que antes nosotros no éramos nada menos que enemigos de Dios. No minimice su pecado, hermana. Nosotros tendemos a minimizar nuestra condición antes de la creación y nuestra condición actual. Nosotros no somos nada bueno por nosotros mismos. Nosotros somos malos, egoístas, orgullosos y todo eso. Lo bueno que hay en nosotros es porque Cristo lo puso. Dice, ustedes estaban que ocupados en malas obras. Eso lo dice Dios, no yo. Sé que no se ofendan conmigo. Dice, sin embargo, ahora, miren el contraste. Ustedes antes eran eso, pero ahora son. Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Acuérdense lo que decíamos de aquellos que pensaban que Cristo no había venido en carne. Él lo hace claro ahí. Los reconcilió en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Repita eso conmigo. Santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso debe llenarlas a ustedes de esperanza. Y debe llenarme a mí de esperanza, de saber que el Señor no ha terminado lo que ya Él empezó. Ni en nosotros, ni en aquellos que Él va a salvar. No pierda, si usted tiene un hijo pródigo, si usted tiene un hermano pródigo, si usted tiene un tío pródigo, siga orando, que tal vez esa persona Dios la tiene para salvación. ¿Qué nos toca a nosotros? Si en verdad permanecéis en la fe. Ahora esto es lo que le toca a los creyentes. Permanecer en la fe, ¿cómo? Echándose freco. Ok. Perdón, lo leí mal. No. Permanecer en la fe bien cimentados y constantes. Sin moveros de qué? De la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. O sea, ahí Pablo está cerrando como quien dice, todo lo que yo le he dicho, yo lo estoy viviendo. Quiero cerrar con una ilustración. Este señor es bien interesante. Este señor tiene 81 años. Él se llama James Harrison. Él es australiano. Existe una enfermedad o un síndrome, yo no sé cómo decirlo correctamente, que es cuando una mamá tiene tipo de sangre RH negativo y sale embarazada y el bebé puede ser RH positivo. La mamá es RH positivo y el bebé tiene la posibilidad de ser RH negativo. ¿Qué pasa? El cuerpo entiende que lo que tiene adentro es ¿qué? Un virus, una infección, una bacteria y empieza a atacar al bebé. Y eso hace que puedan perder el bebé o que el bebé nazca con anemia crónica o que el bebé se muera. Para eso se desarrolló en los años 60, según investigaciones, un anticuerpo que se toma de sangre humana. Hay ciertas personas en la humanidad, individuos muy especiales, que tienen de forma natural ese anticuerpo. De ese anticuerpo se procesa y se produce una inyección que salva la vida de esos bebés y de esos bebés. O sea, se le inyecta a la mamá entre la semana 28 y la semana 34. Fíjense ustedes cómo es la ciencia. O sea, tal vez hace 200 años eso no existía, se murió muchísima gente, pero hoy en día existe eso. Ahora bien, lo difícil de esto es que esa inyección se produce de sangre humana. Y solamente algunos individuos poseen ese anticuerpo en su sangre. Este señor lo posee en concentraciones increíbles. Él tiene desde los años 60 donando sangre entre 500 mililitros y 800 mililitros mínimos semanales. Y esta semana pasada él hizo su última donación porque ya los médicos lo pararon. En total, este señor hizo 1,173 donaciones. Y se estima que por la sangre de este señor se salvaron 2.4 millones de bebés. Cuando yo leí eso, yo nada más me pude pensar, Señor, tú tienes un ser humano que está dispuesto a hacer ese sacrificio. O sea, él estaba triste de que ella le iba a hacer su última donación. Eso fue la semana pasada.
Y esas mujeres que ustedes ven ahí, todos esos bebés recibieron esa inyección que fue procesada de la sangre de ese señor. Este señor es un ciudadano del mundo que Dios usó en su soberanía para salvar 2.4 millones de bebés. Pero Cristo, ¿cuántos millones de personas han sido salvadas, como decía ese versículo, por la sangre del Señor? Por su cuerpo que murió y derramó toda su sangre por el perdón de tus pecados y de los míos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Si nosotros encontramos grande que un ser humano con su sangre haya salvado 2.4 millones de bebés, lo cual es increíble, piensen en cuántos millones de seres humanos hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Y eso tiene que darte a ti un motivo de gozo en esta noche. Y un motivo de esperanza, como dice esta porción y como cierra. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si tú en verdad permaneces en esto que te fue dicho por Cristo, en esto que fue hecho por tu vida, permanece como cimentada, firme y constante, sin moverte. Todo en tu vida puede cambiar, pero el Señor nunca va a cambiar. Lo que Él ha hecho por ti nunca va a cambiar. Y esa preeminencia, esa grandeza de Cristo, eso tampoco va a cambiar. Así que en esta noche mi oración es que tú puedas salir con esperanza de que tu vida no se ha terminado. Que sin importar qué situaciones tú puedas tener en tu vida, Cristo está por encima de todo eso, en control de todo eso, a favor tuyo, y tú le perteneces a Él. Amén. Ese es el título de nosotros, mujeres firmes en la palabra, porque la palabra de Dios es un tesoro irreemplazable para cada una de nosotros.